Muy buenas noches. Si estuviésemos en el IEP, tocábamos la campana. Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos a la presentación del libro de Ricardo. Muchas gracias a nuestros entrañables amigos y colegas del Virrey por cedernos la sala esta noche. Y contarles un poquito que en el IEP nos encanta confeccionar libros. Desde hace 55 años lo hacemos. Porque el libro es a la vez el fin de una discusión y el inicio de otra. Un libro supone horas de conversaciones, horas de reflexiones, horas de pelea, y cuando finalmente terminan de coserlo y tenerlo listo, la satisfacción es enorme. Pero ahí empieza la segunda parte, que es esta, en la que estamos ahora. La segunda parte de la confección es la continuación de esta discusión y de esta reflexión. Y en el IEP, insisto, nos encanta confeccionar los libros y nos encanta aún más cuando se trata de un amigo de la casa como Ricardo. Yo voy a ser muy breve porque tenemos un panel de lujo para comentar y presentar el libro, pero solo quiero decir dos cosas que se discutieron mucho cuando llegó la comunicación de Alberto. Me dijo: Ricardo, a ver si publicamos el libro de mi viejo, aquí vamos a juntar dos cosas. Por supuesto que le dijimos que sí, pero que le dijimos que iba a pasar por todo el proceso, así que pasó por el proceso de evaluación, se hizo la ficha, por supuesto el libro se aprobó, y entonces ahora lo tenemos aquí en la mano. Pero sobre todo, y eso es la parte procedimental del asunto, que ahora está de moda en época electoral, los procedimientos antes que los fines. El tema de los fines se volvió también fundamental e importante porque el texto que se va a presentar ahora, cuando la voluntad general se equivoca, un examen de los dos últimos procesos de la descentralización en el Perú, es un libro que nosotros diríamos termina siendo muy epino en el sentido de ponerle distancia crítica a las cosas. Y lo que hizo Ricardo con estos textos es ponerle esa distancia crítica, portándose políticamente incorrecto a un proceso políticamente correcto. Nosotros a principios de los 2000 fuimos un poco escépticos con el proceso de descentralización en el instituto. El entusiasmo no nos embargó tanto como a otros, le pusimos esa distancia crítica, y es por eso que ahora el libro de Ricardo lo sentimos muy epino y muy cerca de nuestras propias discusiones. Pero finalmente, porque en el fondo lo que hace el libro es lo que hemos intentado hacer desde el año 64, y es preguntarnos por los grandes procesos en el país. Y esta es una de esas preguntas que hay que hacerse y que Ricardo intenta responder de manera extraordinaria, con esa distancia crítica que necesitamos. Así que en el fondo los agradecidos somos en el instituto por tener el honor de haber publicado un libro tuyo, Ricardo, de un tema cercano, pero sobre todo de una manera que es la manera como nos gusta a todos empezar a discutir los temas. Así que el agradecimiento del instituto es por confiar en nosotros para que puedas haber publicado en la casa el libro. Le voy a ceder la palabra a Alberto, y luego los presentadores, por supuesto, harán los comentarios al libro. Así que muchísimas gracias nuevamente por estar aquí. Estamos muy felices de estar con ustedes, de estar aquí en el Virrey, de estar en el IEP y de, por supuesto, presentar el libro de Víctor Cayo, ¿no? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá. Yo solo quiero hacer una presentación breve de lo que es el libro y agradecer y presentar a quienes van a comentar el libro. Realmente quiero agradecer a dos instituciones, amigas de mi papá, de Ricardo y mía, desde luego. Una es el Virrey. Paco, no te veo, pero compañero, gracias por ceder la librería, como siempre, con el cariño y la memoria de Chachi. Y de otro lado, el instituto. Realmente, Ricardo, muchísimas gracias, no solo a ti y al instituto, sino al equipo de ediciones del instituto, que fue desde el primer momento receptivo a
un texto que tenía unas características peculiares para ser publicado, pero que sin embargo inmediatamente reconoció que valía la pena las ideas que estaban ahí ser publicadas. Y realmente muchas gracias al IEP y al Virrey. Yo quiero contarles así como muy chiquito libro, de dónde surge. Es un libro que Ricardo escribe el año 96, el grueso, un libro que aborda la cuestión de la descentralización invertida en la de la Constitución del 79, la que dirigida por Fujimori el 5 de abril del 92, que es un libro que quedó, me acuerdo durante años, conversábamos del libro y mi papá siempre estaba esperando ese año sabático, al cual iba a poder dedicarle el tiempo en profundizarlo, desarrollarlo, alargarlo y eventualmente publicarlo, pero como suele ocurrir, lo urgente derrota a lo importante y ese sabático nunca llegó. Pero realmente recuerdo con mucho cariño, además porque me acuerdo muy bien la época, vivíamos en la casa de la calle Chiclayo, que los amigos se acordarán ahí, yo vivía en una, compartíamos una casa, mi papá abajo y yo arriba en la azotea, en un departamentito rústico, ni siquiera de Magnolia ni de material noble, ¿no? Era así como, pero era una época en que conversábamos mucho, y me acuerdo de las discusiones sobre este libro, porque además yo creo que era el mismo momento, año 96, 97, en los cuales yo por primera vez también creo que comenzaba a jugar con la idea de dedicarme profesionalmente a lo que hacía mi papá, de escribir. Bueno, entonces, hace, no sé yo, un año y medio tal vez, estábamos en casa de mi papá en Barranco con Amelia los tres, y mi papá estaba buscando cosas en la computadora, y luego caminó hacia su cuarto y nos trajo un anillado verde, ¿no? Que yo sabía perfectamente qué era ese manuscrito viejo, y me lo dio y me dijo, evidentemente lo que me estaba diciendo era, podremos y no podremos publicarlo finalmente. Entonces yo dije, desde luego, vamos a hacer lo posible, y entonces para mí ha sido una tarea como única, yo diría, en una cosa de mezcla de corazón y razón, el de agarrar ese manuscrito, no darle sentido porque estaba escrito, pero editarlo, pensar cómo se le podía publicar, y pensamos con mi papá, dijimos, ¿por qué no incluimos un texto que él ya había publicado luego sobre la descentralización que estaba vigente ahora, la de los años 2000, y entonces el libro incluimos un segundo texto que es mucho más breve que el inédito, lo cual le da al libro una unidad porque es dos procesos de descentralización, pero observados yo creo desde las mismas marco teórico, de las mismas convicciones, desde la misma sensibilidad ecléctica de Ricardo, que creo que todos reconocemos. Entonces ese es el origen del libro. Y para presentarlo tenemos a tres buenos, estupendos analistas, colegas, pero sobre todo amigos, porque creo que todos estamos interesados no solo en presentar el libro, sino en también celebrar el genio y la bondad de Ricardo, su inteligencia y el cariño con el cual hemos tenido suerte de convivir con eso, y creo que de eso se trata esta presentación también. Entonces tenemos para la presentación tenemos a Elena Conterno, que durante años me acuerdo de Elena trabajando con mi papá en un montón de cosas, en PRODES, conocía PRODES en centralización, varias cosas sobre la pobreza, en fin, una amistad y relación profesional importante. Felipe Portocarrero, rector de la Universidad del Pacífico, y además alguien con quien de tanto en tanto, desde que yo he vuelto a la universidad, mi papá ha venido y hemos almorzado con Felipe en su oficina. Además trabajaron, Felipe nos contará en algún momento en DESCO, y por lo tanto un amigo y colega insuperable para esta presentación. Y Raúl Guerrero, más conocido como el socio para los amigos, antiguo, viejo, colega y amigo de mi papá, una de las primeras, debo decir, personas que recuerdo, amigas de mi papá. De hecho, no sé si el socio sabe esto, pero yo una de las primeras cosas que me acuerdo del socio es el día que jugó Perú-Italia en el Mundial de España 82. Yo convencí a mi papá de no ir al colegio, porque había que ver el fútbol. Y mi papá, bondadoso como es, me lo permitió. Y entonces nos fuimos a verlo con sus amigos del trabajo.
Y lo que me acuerdo más, no sé si es la primera vez que me acuerdo del socio, pero sí me queda así, me acuerdo yo, niño, 6 o 7 años, me acuerdo de este señor enorme, cuando mete gol, empata el partido el Panadero Díaz, y volteo y lo veo que ha saltado, se ha desplegado hasta el techo, una cosa enorme, inmensa, que grita gol como una fiera salvaje. Así que hasta ahí se remontan los recuerdos del querido socio, que forma parte pues, de la educación sentimental de los hijos, los amigos de los padres, ¿no? Así que bueno, eso. Muchísimas gracias a los tres por estar aquí. Así que los dejo. Entiendo que Felipe abre, luego hablará Elena y finalmente Raúl. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Alberto por la presentación, al IEP por la oportunidad, por supuesto, y a Ricardo, que comienza a tomar el tiempo, porque sabe que no nos podemos demorar más allá de lo pactado, que son 10 minutos por cabeza. Y quiero comenzar, bueno, un poquito más, un poquito menos, pero yo quisiera comenzar haciendo un recuerdo de lo que mi memoria da de la imagen que yo tengo de Ricardo. Debe ser, no sé si regresaste a mediados de los 80 de Francia, o no sé en qué época exactamente. ¿Ves? Yo trabajaba en Desco con Henry Peace y recuerdo que llegó un afrancesado con su boina de lado. No sé si ustedes recordarán la boina que se ponía Ricardo, que lo hacía muy guapo y además interesante. Y eso es lo que recuerdo de lo más lejano, ¿no? Recién retornado de París. Y me parece que obviamente su aire parisino rápidamente quedaba fijado en la imagen que él proyectaba. Pero también recuerdo vivamente algunos de los seminarios, intervenciones en Desco, o ya ahí la memoria me falla para situar dónde, en que escuché a Ricardo. Y digamos, la agudeza de su juicio, la forma de argumentar, la claridad de su pensamiento, me dejaron fascinado. Y me volví su hincha, sin que tú lo supieras, por supuesto. Y rápidamente me di cuenta que era una voz singular, porque hablaba de cosas que los sociólogos en esa época no hablábamos mucho, sobre todo de la demografía. La demografía pues era una disciplina instrumental, poco noble, ¿no? Frente a las otras, la ciencia política, la antropología. La demografía era como una prima hermana pobre, ¿no? Con poco alcance. Pero también me di cuenta que la demografía era para Ricardo el sustento de todo, porque de ahí saltaba la urbanización, al desarrollo capitalista, a la agricultura, al desarrollo de las ciudades, en fin, textos que ha escrito a lo largo de su vida intelectual que me parece son fieles a ese legado original, a la importancia de la población y en particular esa población expresada en las ciudades y luego más tarde en ese interés por las regiones. Me parece que allá hay un hilo conductor muy claro. Pero en fin, he sido tu hincha desde siempre, Ricardo. Sobre el libro que hoy presentamos, diré algunas cosas y citaré algunas partes que me parecen notables, en realidad. El título. El título evoca pues a la marsellesa, ¿no? Cuando la voluntad general se equivoca. Pero el subtítulo es un examen de los dos últimos procesos de descentralización en el Perú. No sé si pusiste este subtítulo tú, pero en el primer título del primer texto, que es el más denso, cuando la voluntad general se equivoca, pone como subtítulo intelectuales y políticos durante la regionalización de 1979, dos puntos, la formación de un discurso y una obra equivocados. Marcaste la cancha en una, los políticos y los intelectuales. Más adelante diré que me parece que te proyectabas en eso de los intelectuales. Pero yo creo que en Ricardo la capacidad de poner títulos evocadores no es solamente de este libro,
por ahí yo recordaba, y lo busqué en Google, en el 82 escribiste un libro en Perú Hoy, que sacaba Desco en serie, es un título notable que se llamaba Lima horrible y demoníaca. No sé qué dijiste allí, pero probablemente mucho sobre lo horrible que es Lima y lo demoníaca. Pero después en la página 23 tienes otro título maravilloso, un subtítulo que dice sobre la manera en que el espíritu, hecho voluntad, construye un mundo que lo sorprende. Entonces uno no sabe si está frente a un literato, frente a un sociólogo, a un filósofo, ¿no es cierto?, o simplemente frente a un escritor con alta sensibilidad para transmitir sus ideas. El propósito central del libro, lo repites 1000 veces, el primer texto, ¿cierto?, lo dices, nos tienes en ascuas permanentemente, como es un texto muy conceptual, en donde haces uso de todas tus lecturas predilectas, y te demuestras claramente hegeliano, aun cuando, por lo que voy a decir luego, abjuras de Hegel, no sé si te interpreto bien o no, el propósito es responder a la pregunta cómo y por qué los actores políticos se equivocan. Y yo agregaría, para ser consistente con el subtítulo, y por qué los intelectuales también. ¿Es posible, sería la pregunta, inmunizarse frente al hierro analítico? Si los políticos, obviamente no. Yo creo que es parte de su sistema de socialización y parte, no sé, parte del sistema cognitivo, el hierro continuo. Pero en el caso de los intelectuales, en donde hay más distancia analítica y comprensión, ¿es posible inmunizarse, ¿no?, del propio sesgo que uno tiene y de los pronósticos o del profetismo al cual a veces nos vemos tentados? Esta pregunta es la que atraviesa todo el texto reiteradamente. Y como está referido a la Constitución del 79, es como su andamiaje, la gran arquitectura conceptual que después utiliza en el análisis. Pero en esa parte del análisis empírico propiamente nos deja en ascuas, porque he rastreado página por página donde ya viene, ¿no es cierto?, el análisis de la Constitución del 79. Se acerca el momento en donde voy a decir las verdades definitivas y nunca llega, sino hasta el final del siguiente artículo, y no en ese, ¿no? Lo que hace Ricardo es apuntar a una idea que me parece extraordinaria, a la revisión del equívoco en los análisis y en las expectativas políticas como una fuente de aprendizaje, una lección para ser aprendida, ¿no?, en los campos de la política y en el campo de la cosa más intelectual, porque uno nos explica cómo ha podido un tema como el de la descentralización, la agenda regional, pudo haber tenido tan alta expectativa en el país, haber concentrado tanta atención política, intelectual, y al cabo de un periodo desvanecerse. Casi uno podría establecer como una secuencia que comienza con un gran entusiasmo, sigue una implementación de la política, luego se fracasa porque no reflejó bien esa política en las realidades, que cae en la obsolescencia y finalmente que lo olvida. Uno podría decir de que esta secuencia puede ser perfectamente aplicable a muchas otras políticas que ha tenido el Perú. Pero otra vez la regionalización fue, lo dice en la página 17, un error sincrético, originado en el sustrato afectivo del espíritu antilimeño, Hegel-Dixit. Pero más adelante, y adelanto mi hipótesis, es que abjuras de Hegel porque dices la economía prima sobre la política. La comprensión de la regionalización no puede ser hacerle caso a los políticos que siempre están devariando, retrasados en el desarrollo de la historia, sino a las realidades puras y duras
de los circuitos comerciales, de las articulaciones entre las diversas esferas de la economía y del comercio. Y él dice que la fuente del hierro es este juego de inteligencias distintas que existen entre los ideólogos, los políticos y los intelectuales, entre el materialismo y el espiritualismo. Hay una cita bella, que quiero citárselas, otra vez la vena literaria. No nos preocupemos entonces por indagar sobre las causas económicas que determinaron en última instancia la formulación constitucional de la regionalización en 1979. Procedamos mejor a explicar cómo ocurrió el juego de múltiples determinaciones que dieron origen al error regionalizador. ¿Cómo fue cambiando la realidad social? ¿Cómo los cambios impactaron en la conciencia? ¿Cómo la conciencia, cierta y falsa, dio origen a la voluntad? ¿Cómo esta voluntad fue cambiando la realidad sin que ella resultara semejante a su imagen motivadora? Pensemos en síntesis cómo interactuaron el cielo y la tierra. Otra vez, me parece que dicho de esta manera, queda mucho más arraigado el punto. El texto está cargado de miles otros temas, sobre los cuales uno puede referirse y hacer una gratísima discusión intelectual. Ricardo se reclama, la afiliación intelectual que reclama es la de la escuela europea, no la de Merton, la norteamericana, aunque lo utiliza profusamente, ¿no? Y trata desde esa perspectiva identificar en qué consisten los errores históricos. Tiene otro capítulo fascinante, un acápite referido a las diferencias entre la sociología política y la ciencia política. Otro a la sociología del error propiamente, ¿no? Es decir, una cantidad de elaboraciones extremadamente fecundas en mi modesta manera de ver. No sé, se me apagó el punto. Yo creo que ya me estoy cediendo, ¿no? Ya cierro con lo siguiente. La tesis de la página 58. El espacio regional es fundamentalmente un hecho económico, al cual se le añaden o subordinan las determinaciones culturales y de otro tipo. Aquí, como dirías tú, Alberto, un materialista de derecha, perfecto, ¿no? Dicho sea de paso, está el texto tocado regado, diría yo, con muchas frases de magnífico sentido del humor. Y es un legado que le has pasado a tu hijo, aquí presente, ¿no? Que hace uso constante del buen sentido del humor, ¿no? Y si quiero leer una que ya es de tu vastos campos de preocupaciones, hay una que me encantó, que es psicoanalítica, ¿no? Página 72. No sé si hablabas de ti en un momento, ¿no? Creo que pasa, hay dos partes, hay una parte que sí, yo dije, acá está Ricardo, ¿no? Dice, perdón. Dice así: sin embargo, será bueno indagar hasta qué punto en los mitos fundantes de la identidad mestiza andina que cautivó la imaginación de los jóvenes indigenistas, el acceso a la modernidad occidental apareció como una tarea imposible, porque el padre hispano y colonial era visto como incompetente para iniciarlos en el mundo occidental y capitalista. Desprovistos de esta guía que permite, en palabras de Campbell, sobrepasar el idilio con el pecho materno y enfrentarse con el mundo de la acción adulta especializada, la rivalidad del hijo contra el padre por el dominio del universo se transformó en el odio al hermano, afortunado de la costa, el cual, en el progreso económico y la multiplicación de los mestizajes, renovó la alianza con el mítico padre occidental. Está pintado ahí, ¿no es cierto?, la penetración analítica, hay más partecitas, ¿no? Pero ya no te quiero comprometer, más psicoanalíticas, de lo brillante que es Ricardo Vergara y el enorme placer que he tenido hablar sobre eso. Muchas gracias.
hace 20 años, cuando organizábamos el foro de pobreza sobre las estrategias para crear oportunidades de empleo. Y de hecho cuando Alberto me dice, sí, del tema de centralización, yo dije, no, pero era antes, y me puse a revisar mis archivos y efectivamente encontré el informe que se había elaborado en ese momento. Y claro, tengo muy vívido el recuerdo de este concepto que siempre ha reforzado Ricardo, del tema de las ciudades como mercado, ¿no? De ver cómo conceptualizar al país, ¿no? Con todo este tema de sistema de ciudades, ¿no? De distintas jerarquías, y digamos que finalmente es el mercado, y para el desarrollo tienes que acceder a los mercados. Y bueno, y luego de eso, y tuvimos pues efectivamente todo el tema de centralización. Yo estuve en el proyecto PRODES de 2003 a 2007, y fueron pues constantes las reuniones, tanto que hacíamos como proyecto, como también a veces nos juntábamos, digamos, a pensar en el Perú, digamos, y por supuesto pues yo con algunos años menos pues aprendiendo, ilustrándome de todo ese concepto y todos estos temas de cómo enfocar el tema de la descentralización. Yo retomo donde Felipe un poco había cerrado en un momento, en esta página 58 justamente, ¿no? Que habla del espacio regional es fundamentalmente un hecho económico. Y claro, de repente como paréntesis, ¿no? Acá tenemos a 3 sociólogos, ¿no? Ricardo, Felipe y Raúl. Yo soy solo un economista, así que por eso digamos, voy a enfocar más en los temas de descentralización y desarrollo. Y bueno, hablando de esto, el espacio regional como fundamentalmente un hecho económico, ¿no? Señalar como un tema anecdótico que si yo estoy aquí es justamente por esa interacción. Los Martinelli, que eran de Apurímac, pues bajaban el ganado, obviamente pastoreándolo por tierra, a Chala, en Arequipa, donde vivían los fronteros. Y fue así pues que se conocieron, y esa relación económica, ¿no? Que dio lugar pues a una relación varios años después pues que me permitió que esté aquí con ustedes. Y creo que eso refleja muchas dinámicas que a veces a falta de caminos y digamos de cierta desconexión, pero que de todas maneras la relación económica encontraba su flujo a pesar de esas adversidades. Y claro, si tuviésemos pues facilidades, cuánto más se daría, ¿no? Cuánto más habría ese intercambio, ese desarrollo y este sistema de ciudades que tanto ha resaltado Ricardo y que además refleja en su libro. Y también quisiera mencionar este tema de, claro, de esta frustración, ¿no? Es decir, claro, en vez de enfocarse, ¿no? En conceptualizar esto y cómo potenciar esa dinámica económica, cómo buscar esa alianza de las ciudades para generar además centros de producción alternativos a Lima, ¿no? Se centran en capturar unos pocos recursos del Estado, ¿no? Es decir, este tema de la conformación de regiones, cómo aprovecharlo un poco, ¿no? Y que creo que eso es una dinámica que se mantiene hasta hoy. A mí personalmente me frustra cada vez que veo que se crea un distrito, porque lo que siento es que, claro, como el Estado no llega, me creo, digamos, mi municipio. Pero claro, esa creación de municipio lo que termina haciendo es atomizar más el Estado. Y claro, si son 100 que vas a poner ahí, de esos 100 pues por lo menos 40 se van en gasto burocrático, ¿no? Y entonces terminamos pues un presupuesto público yéndose principalmente a las administraciones y no, digamos, a la prestación en sí de servicios del Estado, ¿no? Entonces creo que esto es clave, que efectivamente, ¿no? que subsiste, digamos, de este tema de crear para capturar esos recursos, y creo que un poco en esquema de control de daños hay que pensar qué hacemos para evitar que se siga atomizando, ¿no? Más allá de, como señala un poco la agenda, que entiendo fue planteada hace 10 años, pero creo que tiene plena vigencia, ¿no? De pensar, bueno, qué cosas deben ser las municipalidades en el país, ¿no? Como Ricardo dice, claro, tenemos 3, que en verdad son 4 niveles de gobierno, ¿no? Que tienes el nacional, el regional y tienes provincial y distrital, ¿no? Pero que en verdad pues cada una cosa pues es la municipalidad provincial de Lima y otra pues es una municipalidad provincial de Tayacasta, ¿no? Entonces, sin duda, digamos, hay diferencias importantes,
¿no?, que tienen que ser tenidas en cuenta si queremos, porque finalmente el Estado está para servir. Entonces hay que ver repensar el ámbito municipal, ¿no? Y yo ahí quisiera añadir que incluso creo que hay que repensarlo a la luz de las comunidades, ¿no? Porque un poco es la municipalidad, el Estado, ¿no?, con cierto concepto, y llega e impone una forma de organización a las comunidades que de repente funcionaban, tenían su forma de operar, digamos, y muchas veces es su principal riqueza, el poder tomar decisiones colectivas, en fin, y que se le impone una forma y se hace la ruptura, y entonces empiezan más bien las pugnas, digamos, por quién toma la municipalidad. Entonces creo que tenemos que hacer, coincido plenamente en este repensar, digamos, en la organización, desde el punto de vista de cómo deben ser las municipalidades, y pensar que las municipalidades deben responder a esa heterogeneidad, digamos, demográfica y de distribución del país. También resaltar, como señala Ricardo, digamos, los problemas que había, ¿no?, que eran un poco evidentes, ¿no?, empezando, como él dice, por la sede administrativa, ¿no? Es decir, cuando yo pienso, voy a unir dos departamentos, claro, el primer tema, ¿dónde va a estar la capital?, ¿no? Eso ya es un pleito, digamos, mayor, digamos, que sin duda, casi que infranqueable para pensar en espacios mayores, ¿no? Y lo otro, digamos, no me doy la autoría, pero participé en un informe que se hizo hace como 10 años justamente analizando todos estos temas, ¿no?, bajo la conducción de Macrocónsul, y que, digamos, decía, claro, lo otro era a nivel político, el tema de que tú tienes los partidos políticos nacionales, los movimientos regionales, los locales, y claro, quienes toman los gobiernos regionales son principalmente movimientos regionales, y ahí pues entonces tienen la visión de ese espacio, ¿no? O sea, el movimiento regional de Cusco, el regional de Cusco, tiene la visión de Cusco como ámbito, no están mirando a otros ámbitos más allá. Entonces, si no enfrentamos, digamos, cómo son las reglas de elección, digamos, y cómo pueden participar distintas formas de organización política en las distintas elecciones, digamos, es otro obstáculo infranqueable. Y el tercero, el tema presupuestal, que también lo resalta Ricardo un poco a la hora de plantear la agenda, este tema del canon, ¿no? Porque claro, tú dirás, Ancash, que va a unirse con otro y va a tener que compartir parte de su canon, pues digamos, por más racionalidad que tenga el planteamiento, difícilmente va a llegar a buen puerto. Entonces, coincidiendo ahí, digamos, y un poco también quería comentar un poco más la agenda, que la verdad que mucha de la agenda que planteó Ricardo, digamos, en este texto sigue vigente hoy en día, ¿no? Está, claro, dice, ¿no?, abandonar la ilusión de que se puede incentivar a la clase política subnacional ofreciendo ventajas presupuestales, ¿no? A pesar de que en verdad los años se ha dado, ¿no?, que les han dado más presupuesto, pero claro, no ha habido ninguna conformación. El tema de las municipalidades, que ya comenté, ¿no? Y también me parece interesante, ¿no?, este tema de mínimo de población, ¿no? En esa época comentábamos que, claro, finalmente la directora de la gran unidad escolar, Juana Larco de Dahmer, tiene más población que muchas de las municipalidades centrales de este país, ¿no? Entonces es como que, ¿de qué estamos hablando?, ¿no? O sea, realmente tiene sentido tener municipios que de repente tienen 1000 personas, 500 personas, ¿no? Creo que hay que repensar, porque finalmente termina siendo una mini administración. El tema de la política promotora de los sistemas urbanos, ¿no? Todo este tema de los sistemas de la ciudad, porque sin desarrollo, la urbe, la ciudad, desarrolla el mercado, y ese mercado, digamos, finalmente, a su vez, va a ayudar a otras ciudades de menor jerarquía, pero, Ricardo, haberme aprendido bien la lección a lo largo de los años, ¿no? Pero ayudará a que el desarrollo, digamos, llegue, ¿no? Porque ese es mercado el que va a significar que puedan ir a vender el ají, el rojoto, digamos, o el ganado, en fin, cualquier cosa que se produzca, ¿no? Y bueno, y finalmente ese tema también que se hablaba de los fondos, ¿no?, que también coincido plenamente, digamos, que esta forma de los canos y la importancia que tuvieron con los años, pues han distorsionado muchas decisiones, digamos, de administración del territorio, de creación, digamos, de
de distrito y por lo tanto de municipalidades que no han ayudado al desarrollo, ¿no? Sin duda creo que la descentralización sigue siendo un reto importante, ¿no? Sin embargo, también creo que las dinámicas económicas de cierta forma han avanzado a pesar del Estado, ¿no? Creo que lo que encontramos hoy día fuera de Lima es interesante, ¿no? Sin duda falta mucho más. Todo este concepto de pensar en grandes corredores, digamos, con transporte multimodal, en por lo menos 3 ejes transversales, integrar para comenzar a los propios departamentos. Creo que hay mucho por hacer. Y bueno, yo me quedo ahí cerrando nomás, pues también agradeciendo a Ricardo, ¿no? Que creo que hemos compartido, digamos, todas estas reflexiones y el poder habernos dado este texto, pues, tan interesante y que creo que ayuda, pues, a otra vez volver a pensar, ¿no? Cómo reencaminamos la descentralización, ¿no? En este contexto en que estamos, en que vemos además convulsiones, protestas a nivel de los vecinos de la región y que sin duda, si uno se pone, pues, en los pies de un ciudadano de Colcabamba, se pone en los pies de un ciudadano de Pucallpa, para no ir tan lejos, en fin, de distintas ciudades del país, pues obviamente, pues, que hay situaciones que no son razonables, situaciones que hay que corregir de tal manera que las oportunidades, el desarrollo realmente lleguen para todos. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Ricardo. Ante todo quiero expresar mi agradecimiento a Ricardo, a Amelia y a Alberto por haberme considerado en esta posibilidad de intervenir esta noche en este panel presentando el libro de Ricardo. Para mí es realmente un momento particularmente emotivo porque he compartido con Ricardo una vida profesional larga, muy conversada, muy polémica. De alguna manera, al leer el libro, pues he encontrado en él una suerte de síntesis, ¿no? De todos nuestros debates y discusiones y polémicas. Y bueno, gracias. En realidad, el libro está compuesto de 2 partes. Obviamente la primera de ellas, titulada Cuando la voluntad general se equivoca, es la parte más larga, más densa, más compleja. En estricto término, creo que Ricardo utiliza el tema de la descentralización para ir mucho más allá de eso, ¿no? O sea, en cierto modo es un texto de filosofía, de ciencia política, de epistemología. O sea, recoge, sintetiza todo un marco conceptual que es el que le ha dado a Ricardo, pues, las herramientas para recorrer el mundo, recorrer el Perú, pensarlo, reflexionarlo, ponerlo en blanco y negro y dejarlo, ¿no? Dejarlo para la discusión, dejarlo para el debate, dejarlo para la tarea que no para, que continúa. Es obvio que el texto está, bueno, el lector que se mete en las profundidades del texto encuentra rápido que hay unas lecturas fuertes hegelianas que influyen mucho en ese pensamiento, en ese hilo conductor del razonamiento, ¿no? Y hay algunos aspectos de esos que encuentro que en el libro del lector debe tomarles una importancia especial. Por ejemplo, la identificación de un momento histórico, ¿no? La descentralización y la discusión sobre ella y su puesta en práctica no ocurre en abstracto, ocurre en un trayecto de una historia. Él define ese periodo como el que va desde el fin de la República Aristocrática, ¿no? Con Leguía en adelante hasta el fin del periodo militar reformista y el primer gobierno de García. Es decir,
hasta fines de los 80. Es en todo ese trayecto que se formula todo ese pensamiento intelectual y político que toma las banderas, digamos, regionalistas, descentralistas, y que va construyendo estas alianzas entre políticos provincianos e intelectuales limeños, que van configurando, digamos, una manera de razonar, de pensar y entender esto que finalmente Ricardo interpreta como verdades que terminan siendo verdades ideológicas, verdades emotivas, verdades fundadas no necesariamente en la evidencia de los hechos, pero sí más bien en las aspiraciones, en los deseos, en las voluntades de cambio. En ese sentido, a veces el libro de Ricardo para algunos puede parecer, bueno, que hacen planteamientos de enfoques que podrían ser considerados eventualmente como políticamente poco correctos o incorrectos en ciertos círculos, pero creo que el compromiso fundamental de él, más que con la corrección política, ha sido con la honestidad, un trabajo intelectual serio, coherente, que no quiere hacer concesiones, ¿no? Que por lo tanto se impone el rigor de pensar, de darle vuelta y si es necesario una nueva vuelta, ¿no? Y buscar no solo ese razonamiento abstracto, sino que también ir a lo concreto, ¿no? O sea, por ahí él, en alguna parte del texto propone una distinción, como ya lo mencionó Felipe, entre una aproximación más europea, desde lo universal a lo particular y al revés, ¿no? Desde una sociología más norteamericana, más de datos y de hechos. Pero en realidad yo creo que Ricardo tiene de las dos cosas, hace una síntesis a su manera de las dos aproximaciones. Bueno, ese momento que él identifica como el momento en que se construye el discurso que da lugar a la consagración de la regionalización en el texto constitucional del año 79, una cosa efímera, una victoria pírrica, ¿no? Una regionalización que se desarmó como un castillo en naipes. Tan pronto Fujimori llegó al poder y en los años 90 puso en marcha rápidamente, digamos, una nueva vía pragmática hacia un capitalismo que él llama en el texto desembosado y abierto. Y bueno, resulta ser que todas las convicciones y certezas que apuntalaron la propuesta cayeron sin que nadie saliera a las calles a reclamar por ellas. Entonces parece ser que aquí es otro momento histórico, un momento histórico que tiene su propio intérprete, que desde lo pragmático sabe sintonizar con la época y sin mayores pretensiones intelectuales simplemente empata, hace la conexión de sentido con el espíritu colectivo y avanza más o menos imparable al desmontaje de esto. Bueno, hace Ricardo referencia también a cómo es que múltiples determinaciones dieron origen a lo que él considera el error histórico de la regionalización en esa perspectiva de la Constitución del 79. Introduce el concepto de la voluntad humana, diferenciando ahí los niveles de la voluntad individual, la voluntad colectiva y la voluntad general. Es esa voluntad general que se equivoca. Esta última pertenece al ámbito exclusivo del Estado. Es ahí donde se plasma esa voluntad general.
Y el Estado, al desplegar su actividad, reconoce niveles o ámbitos: el ámbito local, el ámbito regional, el ámbito nacional. El local está enfocado en la realización, digamos, de lo residencial. Es la presidenta Ricardo. Ahí debe enfocarse y acotarse la acción del nivel local de gobierno, resolver los problemas de la residencialidad tanto para las familias como para las empresas, crear las condiciones en las cuales ellos pueden desplegar sus potenciales en términos de la reproducción de la sociedad, a ese nivel primario. Por el contrario, el interés general va al otro lado, a la preservación y reproducción de lo universal, de aquello que hace relación a la viabilidad de la nación, ¿no? a su territorio, a las condiciones, digamos, de orden, de estabilidad, de gobernabilidad. Y en el medio, ahí en el medio, es lo regional, el espacio del mercado, de las relaciones económicas, de la configuración de ofertas y demandas, ¿no? Entonces, esta distinción de los niveles de gobierno, de los niveles del Estado, de la actividad del Estado y de lo que compete a cada uno de ellos hacer de modo articulado, es lo que quizás más hemos logrado como país, como sociedad, como academia, como clase política todavía ubicar bien. Y queremos el horno de peras da peras, pero no, pues eso es lo que yo quiero hacer hoy. Dice él, se construyó entonces un discurso descentralista que sostenía que podía existir una cierta voluntad política perversa que desde Lima podía organizar todo el resto de las cosas, haciendo que esto crezca en desmedro, ¿no? de todo lo que no era Lima. Genéricamente el interior del país, las provincias, o como se quiera llamar. Él sostiene que en realidad eso no era así, que esa centralidad limeña no tiene tanto que ver con una voluntad política, que esa centralidad limeña era el resultado más o menos inexorable de una dinámica demográfica, económica, ¿no? que exigía, digamos, que ciertos espacios territoriales estuviesen articulados de un modo tal donde se pudieran desplegar esas capacidades económicas para el desarrollo. Entonces, es ahí donde finalmente entiende él que hay este desencuentro ya insalvable, ¿no? entre la creación de ese discurso que da origen a esas políticas y realidades que van en un sentido distinto, porque no hay una clase política regional que sostenga ese discurso. Y lo que hay, más bien, es, como ya se ha dicho aquí también, el interés más particular y minúsculo de repartir prebendas desde el presupuesto público. El segundo trabajo, más corto, es una reflexión ya sobre el proceso actual, sobre el que está en curso ahora, la regionalización que parte a partir del año 2000. Y ese trabajo me suena muy familiar. Me tocó trabajar con Ricardo en la unidad técnica de ese foro de discusión de descentralización y lucha contra la pobreza. Unos eventos que se realizaron en diversas partes del país y que tuvo un foro central en Trujillo, y que, digamos, de alguna manera la segunda parte de este libro lo que hace es
analizar ese documento base que sirvió para la discusión años después. ¿Y qué pasó? Y lo que tituló originalmente Una vez más empezamos, lo titula acá Una vez más fracasamos. Ya estábamos hablando entonces de cosas más concretas, de cómo es que las cosas están ocurriendo en el trayecto de la última década, ¿no? Y las últimas 2 décadas casi. Y las tareas que todavía nos quedan por delante. Bueno, en realidad podríamos seguir hablando más del libro, pero permítanme abreviar y más bien hablar un poco de Ricardo. Dijo Alberto en algún momento al comienzo que lo que su papá hacía era leer y escribir. Creo que le faltan algunos verbos a eso. También le gusta viajar y conversar. Con Ricardo hemos viajado y conversado largamente en todos estos casi 40 años de amistad y trabajo conjunto. Primero en DESCO, luego en SACE y luego por nuestra cuenta. Y si hay algo que yo creo que caracteriza a Ricardo, no es solo su gran capacidad para, digamos, leer y conceptualizar cosas y razonar inteligentemente sobre algo, sino que también traducir eso en propuestas de políticas, de proyectos que logren de algún modo plasmar, concretar esas ideas. Entonces, él ha apuntalado mucho proyectos que de alguna manera han sido emblemáticos, ¿no? en ir trazando a nivel experimental y piloto quizás alguna de estas ideas. Recuerdo aquí, por ejemplo, veces en las que, estando en DESCO, trabajando con los proyectos agrarios, discutíamos fuertemente con el marco conceptual que respaldaba esas intervenciones, tratando de contradecirlas y de buscar más bien un camino alternativo que no nos llevara a estrellarnos contra el error. Hablo de nuestros proyectos en Huancavelica, en la Sierra de Lima, en Chincha. Luego, tu participación en el impulso que le diste a toda la propuesta de ciudades intermedias. Esto fue realmente una cosa notable, ¿no? Como es que ese corredor Cusco-Puno, por ejemplo, en el que mucho tiempo estuviste trabajando con el FIDA. O sea, ver cómo es que este sistema urbano de ciudades puede ir estructurando mercados y puede ir orientando los flujos demográficos de un modo distinto. Y entonces que ya no se trata de la pelea de cómo se urbaniza Lima a costa del resto, sino cómo se urbaniza el resto del país a costa de Lima también. O sea, ponen un dato de que en los años 61 creo que solo habían 3 o 4 ciudades con más de 100.000 habitantes. Hoy día son 24. Entonces, todo esto nos habla de que hay una tarea pendiente. Ricardo de alguna manera tuvo la virtud de abrir rutas de análisis, de exploración. Ahí están y creo que nuestra tarea es darle continuidad a esto, ¿no? Y finalmente en esa continuidad y en esa persistencia encontremos un sentido de todo esto. Gracias. Muchas gracias, Elena, Felipe, Raúl. La verdad es que ahora que estaba acá y veía tanta gente que conozco desde que me acuerdo, que decía, yo creo que deben haber amigos de Ricardo, de la universidad y de otras estaciones de la vida que quieren decirnos algo rápidamente y aprovechar que estamos acá reunidos.
llega como Baltaco ha volado al llamado Baltaco. Disculpe, lo que quería básicamente decir es que Ricardo ha sido un compañero de muchísimos años. Hoy día pensando las cosas que habíamos hecho juntos, ¿no? Muchas. Las confidencias que nos habíamos dado. Cuántas veces he conversado con Ricardo para compartir lo que me pasaba a mí, lo que le pasaba a él, y nos hemos abrazado, en una medida también, una lagrimita. Con Ricardo he encontrado algunas cosas que yo en algún momento desconocía y creo que él también. Nuestros abuelos se conocían y trabajaron juntos en el hospital del Arco Herrera. Un día estaba en la casa de Ricardo, me enseñaba un montón de libros que creo que eran de su papá, y de pronto vimos un documento que era un informe del Arco Herrera, y le digo, oye, este es mi abuelo, le digo, y este es el mío. Estaban juntos. Otra cosa que estaba recordando es que Ricardo fue muy cercano a Barrantes. Y yo lo he sido también en una época inmediatamente anterior a la ley. Y eso lo conversábamos porque él fue, digamos, un aporte intelectual para Alfonso Barrantes. Él ha paseado con nosotros, con Raúl, con todos los que han intervenido en la evolución y en el desarrollo de SACE. SACE está Armando, ¿no? Estaba pensando ahora mientras venía que de pronto Armando se iba a parar y iba a gritar SACE, SACE. Acompañado por todos nosotros los que hemos estado con él. Pero él ha paseado por todos lados. Ricardo ha conocido todos los locales de SACE. Y con él hemos estado siempre muy contentos. Es un personaje maravilloso. Yo le tengo un enorme cariño. Me hubiera gustado estar más cerca de él todo el tiempo. Pero aquí estamos para testimoniar lo valioso, lo enorme que es Ricardo, no solo intelectualmente, sino también como persona, como amigo, por supuesto, como compañero de vida. Muchísimas gracias por todo. No, Ricardo, yo nomás quiero saludar dos cosas que no han sido relevantes. Una, el amor a la vida. O sea, desde sus invitaciones, acá está Ricardo, insistiendo en presentar a un hijo, se lo pide a su hijo, y en segundo lugar, el amor filial de Alberto, que le edita el libro. Yo conozco a Alberto desde que jugaba fulbito con mi hijo y saludo esa calidad de hijo que tienes. Y a ti, tu calidad de todo tipo. Nada más. Rapidito y el último de repente, pero no quería dejar de dar también unas palabras. Y animada por la frase de Felipe, yo también soy hincha de Ricardo, desde que lo conocí en Desco, y eso lo sabe él, yo sí se lo dije siempre, y me inspiró siempre mucho, me abrió el pensamiento a una mirada intelectual que no había visto tan clara hasta ese momento. Y bueno, no solo por mi relación con Raúl, sino por mí misma, he estado también muy cerca de Ricardo, hemos trabajado juntos, y sobre todo hemos estado cerca en lo personal como amigos. Y gracias, Ricardo, por todo. Creo que muchos de quienes están acá saben de la larga amistad que nos une con Ricardo.
todavía estábamos muy jovencitos, trabajamos en nuestras primeras experiencias profesionales como consultores, formamos parte de un equipo, y en ese caminar un día decidimos dar el paso, el salto del charco a Europa. Llegamos juntos allá. Y me podría tomar días contando todas las anécdotas que vivimos en Europa con Ricardo, anécdotas de todo tipo, pero si hay algo que yo, desde el punto de vista profesional, le debo a Ricardo es las largas, constantes, inacabables conversaciones que teníamos sobre los distintos temas que nos preocupaban, desde la política, la sociología, la economía, la cultura. Y yo tuve el gratísimo privilegio de llevar a la práctica algunas de sus ideas, sobre todo las que mencionó el socio, el tema de ciudades intermedias. Cuando estuve en Bolivia, dije, voy a llevar el informe que tengo de allá, que está dedicado a Ricardo, voy a llevar a la práctica aquello que Ricardo planteaba desde la teoría, la vinculación de las ciudades intermedias y el desarrollo de la agricultura. Hicimos un trabajo magnífico porque teníamos trabajado con la FAO, entonces hicimos una identificación de corredores de desarrollo en Bolivia. Y en ese proceso de identificación de corredores de desarrollo logramos hacer en aquella época, con todavía muchas limitaciones tecnológicas, hacer un conjunto de planos que nos permitieron preparar y dejar para Bolivia en aquel momento un atlas de la agricultura de Bolivia. Todo eso inspirado en los aportes teóricos, conceptuales que Ricardo hizo en el tema del desarrollo de la agricultura y su vinculación con las ciudades. Y recuerdo siempre recuerdo cuando Ricardo decía, no habrá nunca desarrollo rural sin desarrollo urbano, no podemos seguir el desarrollo de esa manera autónoma. Y al final de cuentas, desde el punto de vista de la demografía, alguna vez Ricardo me dijo, mira, yo creo que el mejor anticonceptivo es la urbanización. Bueno, Ricardo, esto es de toda la vida, seguiremos adelante, te quiero mucho y creo que esta presentación de tu libro no solamente es un acto, ¿cierto?, de descripción de lo que has hecho, sino creo que es un homenaje a tu trayectoria, a tu ciencia, además de tu vida. Gracias por todo. Bellísimo Nelson Manrique. Bueno, quiero dar mi testimonio en cariño a Ricardo. Lo conocí gracias a un entrañable amigo, Rafael Monta, aquí presente. Yo entré a trabajar a DESCO y iba a trabajar en la cuestión rural. Y me dieron la oportunidad de contratar un asistente. Y está en la duda de dónde conseguir un asistente y le menciono a Rafa y Rafa agarra el teléfono y me pone en contacto con Ricardo. Yo pensaba que me hago un asistente con doctorado en París. De entrada. Pero además, en el país en que vivimos, trabajando con equipos de promoción rural, la cuestión étnica salta, es inevitable. Como definían ellos, hablaban de DESCO Internacional, DESCO Lima y DESCO Chacra. Y DESCO Chacra en el mismo jurado de DESCO Internacional y especialmente de DESCO Lima. Y aquí me presento con un asistente con doctorado de París, rubio, y que además es un dinamitero profesional, ¿no? un políticamente incorrecto. Eso se debe recordarse porque estaba de jefe del proyecto cuando
estábamos con un equipo de promotores que eran acérrimos defensores de la economía rural, economía campesina. Y había todo el dinero para hacer un proyecto de promoción. Y era la cuestión de si hacer chacras, qué sé yo, granjas de cuyes, en fin. Y mientras tanto Ricardo iba tomando nota, iba apuntando y de repente hace su propuesta. Quiere utilizar el dinero para comprar 11 Volkswagen de segunda mano, poner un taller, hacer migrar 11 campesinos, que iba a ayudar más al desarrollo de promoción que hacer las granjas de cuyes. Ahora, decía cosas como para que pudieran expresarnos del equipo, pero sin embargo, era el efecto contrario. Y la gente del equipo me decía, estaban sorprendidos porque había un miembro de otro proyecto rural que de repente se mudó a Desco y vivía, estaba todas las horas con nosotros. Hasta que te preguntaron qué era lo que lo tenían así y dijo, bueno, este gordo que ustedes tienen es una fiesta. Quisiera terminar recordando un par de anécdotas ahora que hizo Carola Mesa. En algún momento estaban trabajando Ricardo y el socio y salió una ecuación de segundo grado que no sabían resolver. Carola era una economista muy jovencita. Primero creía que le estaban tomando el pelo cuando pidió la verdad, se dio cuenta que necesitaban ayuda y resolvió la ecuación. Dice, pero no lo puedo creer, Ricardo, tú que has estudiado en París. Y Ricardo le contesta, ahí donde me ves, a mí me han aplazado en matemáticas en las mejores universidades del mundo. Y la segunda anécdota que quería compartir con ustedes, que creo que refleja la aventura que es el amigo de Ricardo. Nos habían dado gratificación en la antigua alcalde de Desco. Nos fuimos al Blum para festejar especialmente. Comíamos opíparamente y para cerrar todo el mundo pidió café. Todos menos Ricardo. Carola le pregunta, ¿por qué no tomas café, Ricardo? Y Ricardo le contesta, es que me quita el sueño y me quedo dando vueltas en la oficina. Me decía Beto que debiera recopilar las historias de Ricardo, son interminables y creo que simplemente ver tanta gente reunida, ver tanto amor, hace que todo valga la pena, Ricardo. Con todo el cariño y sentimiento. Nelson, yo me acuerdo de niño, ustedes no se iban con mi papá a jugar un juego de estrategia en casa de Pablo Macera a veces. Había un juego que me acuerdo como de niño, me acuerdo como bien fascinados de haber ido a jugar con Pablo Macera. No sé si hay alguien que quiere decir algo más. Si no, pues tenemos un momento para tomar una copichuela y que compren el libro, desde luego. Papito lindo, extraordinario que hayamos podido hacer el libro después de un montón de tiempo. Muchas gracias a todos por estar acá.
tres meses. Nos quedamos acá un rato. Gracias.